Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre el Evangelio, parte número 2. Amén. Y vamos a leer Isaías capítulo 52, versículo ah, 14. Y dice así: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea que Jesucristo había recibido un castigo que era más horrible que otra persona en todo el mundo entero, desde el principio hasta el fin. Él recibió más herida, más uh, su cara o todo su cuerpo fue desfigurado más que todos. Que como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Entonces yo creo que lo que dice la Biblia, y entonces cuando la gente lo miraban, estaban sorprendidos porque vieron a él y era tan mal. Él lo había recibido por nosotros, por nuestros pecados. Todos los hombres, toda la gente entero, desde el principio hasta el fin, él había recibido para que la gente podría tener su misericordia, la misericordia de Dios. Entonces, viendo a él, nada más viéndolo a él, asombraron, asombraron. Oh, aleluya. Entonces, viendo a él, era más horrible que todo castigo que uno lo había recibido. No había una persona más, otra persona que podría, que recibió más castigo que él. Él recibió lo peor de todos, desfigurado más que todos. Aleluya. En Mateo capítulo 27, versículo 29. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 y versículo 29 dice, aleluya, 29, dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Entonces aquí dice que ellos pusieron una corona tejida de espinas. Así no sentía, no sentía bien porque esas espinas entró a su cabeza. Pero eso es para que nosotros podríamos tener paz en nuestra mente. Él recibió así. Y después dice en versículo 30, y escupiéndole,
tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, como que estaban poniendo más adentro las espinas en su cabeza. Pero porque él había recibido así, nosotros podemos tener la paz en nuestra mente. Amén. Aleluya. Puede cambiar nuestra mente del malo hasta lo bueno. Los mal pensamientos a los pensamientos puros. Aleluya. Y entonces ellos se pusieron así en esa condición. Y después lo crucificaban en la cruz del Calvario, poniendo poniendo, ¿qué cosa? Poniendo algo en sus manos, aleluya, que entró en sus manos, aleluya, que era tan feo. Vamos a leer Juan capítulo 19. 19 en versículo 6. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Aleluya. Juan capítulo 19, versículo 19, capítulo 6. 19, capítulo 6. 19, capítulo 6. Aleluya. Y dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Ahí está lo que Pilato había dicho de él. No había algo en él que podría decir crucificarle. Pilato dijo, no, él no es culpable. Él es inocente. Pero todavía ellos habían gritado más y más, crucifícale, crucifícale. Entonces, Pilato, como no quería hacer su juicio así y decir que no, pero dijo que pues crucifícale entonces. Aleluya. Pero él fue crucificado por nuestros pecados. También en Juan capítulo 19, versículo 41 dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Amén. Versículo 42 dice, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Cuando él fue crucificado y los clavos estaban dentro de sus manos y los clavos adentro de sus pies, después él había sido muerto, él murió. Amén. Pero después ellos quisieron agarrar su cuerpo, poner a él adentro de un nuevo sepulcro que
no había ningún hombre, ninguna persona muerto, ninguna persona muerta había puesto allí. Y había un huerto allí, un huerto. Aleluya. Y ellos lo agarraban su cuerpo, pusieron allí dentro de ese huerto y en frente de ese sepulcro pusieron gran, un gran piedra. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 20. Y después de 3 días, ahí vinieron las mujeres. Vinieron las mujeres y era el primer día de la semana. En Juan capítulo 21 a 2. Juan capítulo 21 a 2. Aleluya. 21 a 2. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2 dice también, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. No sabemos dónde lo han puesto. Entonces, ellos no sabían qué pasó con él. Pero los ángeles sabían que él había resucitado de los muertos. Amén. Él había resucitado. Entonces, luego lo vieron que él estaba vivo. Ya no estaba muerto, sino que él está vivo. Amén. Jesucristo mismo, hasta hoy en día, todavía está vivo. Amén. Él se fue al cielo y ahora está allí. Pero después de su resurrección, él había resucitado de los muertos. Aquí dice en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 y versículo 19 a 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesucristo había dicho algo, este mandamiento para ir a todas las naciones para enseñarles, claro, que quién es Jesucristo y también sobre el Evangelio, que lo que fue con él había recibido, él era crucificado por nosotros y después él su cuerpo se pusieron en el sepulcro y él había resucitado y después ascendió y después vino el Espíritu Santo y Pedro había predicado y todo eso, amén. Pero aquí dice que enseñaba que enseñar a todas las naciones. Y aquí está hablando de bautismo. Entonces, tiene que hablar a ellos sobre del bautismo también.
Y aquí dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que aquí dice que hay un nombre. Aquí claramente nosotros sabemos, viendo la gramática, dice, eh, bautizándolos en el nombre. No en los nombres, sino que el nombre. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Ok, sabemos que el nombre del Hijo es Jesucristo. Pero Jesucristo había dicho que el nombre del Hijo es el mismo que el nombre del Padre. Y el nombre del Padre es igual que el Espíritu Santo, porque Él dice en el nombre. De esos tres funciones de Dios, o sea que Él es el Padre porque Él creó nosotros, Él mismo, no a otra persona, Él mismo llegó a ser humano. Él, él mismo llegó dentro de nosotros y nos dio el Espíritu Santo. No es otro Dios o digamos otra persona. Cuando hablamos de personas estamos hablando de seres humanos, pero cuando hablamos de Dios solamente hay uno. Hay muchos seres humanos, pero solamente hay un Dios. Digamos que Él es el Padre porque Él había creado todas las cosas. Pero el mismo Dios que creó todo llegó a ser humano. Adentro de esta vida Él había caminado y sintió Él mismo el dolor que como Dios Padre no recibe, no puede sentir el dolor que el ser humano siente. Pero Él llegó a ser humano y por ese medio Él podría sentir el dolor que el ser humano siente. O sea que Dios Padre se hizo que es posible que Él mismo sintiera nuestro dolor y también derramar su sangre para el ser humano. Él era Dios Padre en la carne. Entonces, Él, ¿cómo es? Él es el Hijo de Dios, pero también el Espíritu es el Espíritu de Dios Padre. Y cuando Él mismo había hecho eso, después o luego podría entrar en el ser humano, porque él había hecho un sacrificio que Dios había aceptado. Entonces, podría entrar en el ser humano. Pero, ¿cuál es su nombre? El nombre del Hijo sabemos que es Jesús. Pero el mismo Jesucristo dijo, el mismo nombre es el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Eso es claro. Es el mismo, porque solamente hay uno allí. El nombre, no los nombres, el nombre. Entonces, él había dicho que necesitaba predicar o enseñar a todas las naciones estas cosas. Amén. Y entonces dice en Hechos capítulo 1, versículo 4 a 5. Hechos, aleluya, vamos a leerlo. Hechos capítulo 1. Amén. Hechos capítulo 1. 1, 4 a 5. Hechos 1,
1, 4 a 5. 1, 4 a 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueron de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizado con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Eso era la promesa que había dicho en el Antiguo Testamento del profeta Joel, que en los postreros días, dice, él derramará su espíritu sobre toda carne. Entonces ellos iban a recibir el Espíritu Santo. No en todos, no en muchos días. Amén. O sea que era cuando Jesucristo había ascendido y luego, 10 días después, ellos lo habían recibido, el Espíritu Santo. Amén. Una instrucción es para quedarse aquí. Porque aquí dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, esperar hasta que reciban el Espíritu Santo. No se vaya de aquí, de Jerusalén, hasta que reciban el Espíritu Santo. Y otro, en Mateo 28, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces hay dos cosas aquí. Hay que esperar y hay que ir. Pero cuando vemos el tiempo, ¿cuál es primero? Primero es recibir el Espíritu Santo, luego es ir a todas las naciones. Uno es recibir el Espíritu Santo y sea bautizado. Y después se vayan para predicar. Pero ellos no iban a ir de Jerusalén hasta que más después. Aleluya. Más después iban a ir. Aleluya. Y entonces en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, esto es lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que sucedió en el día de Pentecostés? Ese día es muy interesante porque es el día cuando el Espíritu Santo había llegado. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces Jesucristo había dicho a ellos que esperaban, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y ellos lo esperaban. Y llegó el día de Pentecostés y todos estaban allí. 120 personas. 120 personas estaban allí. Todos ellos habían recibido el Espíritu Santo. No había ninguna persona que no lo había recibido. Todos lo habían recibido. Vino del cielo un estruendo. Ese viento era muy fuerte. Amén. Un viento recio que soplaba, que venía del cielo. Entró la casa. Primero entró la casa. Cuando entró la casa, no había sonido
saliendo de su boca todavía. Tenía que entrar en ellos. Cuando entraron, cuando el Espíritu Santo entró en ellos, entonces ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Porque aquí dice, aleluya, versículo 2 es donde dice que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Versículo 2 no dice que ellos empezaron a hablar en lenguas, sino que versículo 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo cuando entró en ellos. Entonces ellos empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daban a hablar. Entonces el Espíritu Santo les ayudaba a hablar en otra lengua. Para ellos 120 podría ser 120 diferentes lenguas. ¿Quién sabe? Pero ellos estaban hablando en otras lenguas según lo que el Espíritu Santo les daba a hablar. No que ellos mismos sabían hablar, no era en su propia lengua natural o una lengua que ellos aprendaban, sino que era una lengua que el Espíritu Santo les daba a hablar. Y eso es, ¿por qué? Porque Jesucristo había sido muerto. Recibió esa tanta castigo, tan feo que y después fue crucificado para que nosotros podríamos recibir el Espíritu Santo, que es el fuego de Dios, que es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Entonces, no era solamente para 120 personas o los 12 discípulos, no, eran para los demás también. Versículo 2, Hechos capítulo 2. Y vamos a leer hasta 39. 2:36 dice. 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es ¿quién? Cristo, el Hijo de Dios. Él es Señor. Él es Dios Padre. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ok, entonces, antes para su pecado, ellos habían traído animales para su pecado. Pero ahora Jesucristo fue ese cordero que había recibido el castigo de Dios. O sea, Él murió por nosotros. Entonces, no tendrían que llegar con animales, nada más. Jamás. Entonces ellos dijeron, ok, ahora, ¿qué haremos para nuestros pecados? ¿Qué haremos? Bueno, Pedro les dijo, esto es para salvación. Aquí tenemos un mensaje. Pedro había hablado sobre el Espíritu Santo, explicando lo que ellos habían recibido. También habló sobre Jesucristo, quién es. Él es Dios Padre, el Señor. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo. Amén. Entonces habló sobre que Él fue crucificado y todo eso.
Aleluya. O sea que esto es un mensaje que era de lo que Jesucristo había hecho. Pero ahora ellos dijeron o preguntaron, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué es lo que debemos de hacer para que nuestros pecados sean limpiados o, echado afuera de nosotros? Porque ellos ya tenían ese pecado adentro de ellos y todos nosotros tenemos pecado adentro de nosotros, pero Pedro había explicado qué es lo que necesitaban hacer para que ellos podrían recibir el perdón de sus pecados. Aquí dice, Pedro les dijo, arrepentíos. Eso es primero. Tienen ustedes que arrepentir. Es decir, que ustedes estaban mal, que Jesucristo es el Padre, Jesucristo es Dios. Ellos no aceptaron Jesucristo como Dios, no aceptaron Jesucristo como Hijo de Dios, ni eso ni el otro. Pero él había dicho arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre. Aquí dice qué nombre. Eso es el primer día de la iglesia, porque esta etapa ya empezó la iglesia. Ese día de Pentecostés, era el día que empezó la iglesia. Y dice, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque ese nombre es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ese es el nombre que tiene poder. Poder para echar fuera demonios, poder para sanar la gente, poder para limpiar el pecado, porque Él mismo había sido crucificado por nosotros. Y el nombre de Jesús es más alto nombre que todo nombre debajo del cielo, en que nosotros tenemos que ser salvos, tenemos que ser salvos por su nombre. Entonces él dijo, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo ¿para qué? Perdón de los pecados. No es que vamos a dar un animal para hacer este sacrificio y después de un año tenemos que tener otro animal. No, no, no. Jesucristo había muerto una vez para todos los pecados. Entonces, pero aquí dice, tengan que, necesitan ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es claro aquí. Arrepentirse, después ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y era para todos, dice. Todos en el nombre, en el nombre, en el nombre, porque el nombre es del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y recibiráis el don del Espíritu Santo. Versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Entonces esto es la promesa del Espíritu Santo que nosotros necesitamos. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no había recibido el Espíritu Santo, usted necesita recibirlo. Pero necesita arrepentirse y decir que yo de veras que lo necesito para mi salvación. Es necesario. También yo necesito ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Cuando usted recibe, o sea,
arrepienti- arrepiente y después ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Usted, aún antes de recibir bautismo, puede recibir el Espíritu Santo. Pero tenemos que recibir el Espíritu Santo. Aleluya. Porque eso es el Espíritu de Dios que nos da salvación. Amén. Entonces, este es lo que el ser humano necesita hacer. Jesucristo había dado su sacrificio. Nosotros tenemos que arrepentir de nuestro pecado. Tenemos que hacerlo. Es importante. Claro que tenemos que creer que quién es Jesucristo, quién es Jesús, y arrepentir. Que ellos tendrían que decir, yo estaba mal, yo hice pecado, yo había rechazado a Jesucristo. Arrepentir es importante. Todos nosotros tenemos que arrepentir y confesar que quién es Jesús. Y después ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Eso es claro. Y eso es lo que Pedro había dicho a ellos. Y entonces respondieron ellos. Y eso, ese día de ese mensaje fue nombrado. ¿Nombrado qué? La doctrina de los apóstoles. Entonces Pedro lo que estaba hablando a ellos ese día era llamado la doctrina de los apóstoles, no solamente de Pedro, sino que de todos los apóstoles. Era su doctrina. Amén. Y eso es muy importante que lo hacemos, que, que lo hacen, nosotros lo hacemos. Aleluya, porque es bastante importante. Gloria a Jesucristo. Y gracias a Dios por lo que Él había hecho.